Para nosotros, profesor Duarte, y para la Escuela de Filosofía, para la Facultad de Humanidades, para la República Dominicana, para nosotros es un gran honor recibirlo a usted esta noche. Yo quiero, y es el sentido de todos nosotros, que usted no se sienta digno de que nosotros lo hemos invitado. Somos nosotros los que nos sentimos dignificados con su presencia. Así que muchas gracias. Fuerte aplauso para el profesor. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Muchas gracias. La verdad, un gran placer estar aquí y para mí es un honor, una gran alegría. Especialmente quiero agradecer la gestión de Odalis, la gestión de Julissa para poder estar aquí. Y recién veníamos hablando del trabajo que estamos haciendo en las academias, ¿no? con la parte lexicográfica. Yo estoy en la Academia Argentina de Letras y trabajando ahora también con la Real Academia Española, con esto de los miembros correspondientes, y tenemos una reunión ahora dentro de poquito, veníamos charlando, pero bueno, lo que quería muy brevemente comentarles es porque realmente el tema es un tema extenso, más bien plantearlo. Son algunas líneas relacionadas con esto que llamamos en Argentina filosofía del teatro y que viene desarrollándose ya desde hace más de 25 años en los claustros de la Universidad de Buenos Aires, pero ya irradiado a muchas universidades en Europa, en Latinoamérica, y que tiene que ver con la necesidad de responder, de pensar, de tener herramientas para pensar. ¿A qué llamamos teatro? ¿No? Porque ustedes saben que desde aquel famoso dictamen de Adorno, de Theodor Adorno en su teoría estética, ¿no? Finales de la década del 60, que dice que ya nada respecto del arte es evidente, o mejor dicho, dice, es evidente que ya nada respecto del arte es evidente, ¿no? Y se refiere, por supuesto, a el crack que generaron las vanguardias históricas, ¿no? El futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, que pusieron el arte patas para arriba, ¿no? Incluso llegando a la afirmación de la muerte del arte. Entonces, frente a esa situación y ante la certeza de que seguimos usando la palabra teatro o artes escénicas o artes vivas, ¿no? E incluso las usamos en campos como por ejemplo la legislación o las instituciones educativas, ¿no? No sé, facultad de teatro, maestría en teatro. Por ejemplo, la materia que yo doy en la Universidad de Buenos Aires es Historia del Teatro 2, ¿no? Entonces tenemos que volver a pensar a qué llamamos teatro, porque si alguien viene y me dice cuál es el objeto de su materia o cuál es el objeto de la ley del Instituto Nacional del Teatro en la Argentina, yo le puedo decir, mira, es evidente que ya nada es evidente, ¿no? Tenemos que tener un posicionamiento frente a esa cuestión. Entonces, lo que apareció, digamos, como una necesidad es preguntarse, digamos, por qué existe en el mundo en tanto teatro, ¿no? La pregunta ontológica por excelencia, ¿no? Y yo llego a esa pregunta porque hablando con un gran teatrero, un gran actor, dramaturgo, un gran artista, investigador, a quien yo dediqué mi doctorado, Eduardo Pavlovsky, el autor de obras fundamentales en la historia y el pensamiento del teatro argentino y latinoamericano. Me encuentro con que en el año 93 yo me reúno con él para decirle, voy a hacer el doctorado sobre usted, y cuando él me pregunta qué voy a estudiar de su producción, yo, que venía de la semiótica, 1993, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, era semiótica ortodoxa, semiótica dura del teatro, bajo el modelo de Anne Ubersfeld, Patrice Pavís, Marco de Marinis, ¿no? Los grandes teóricos europeos, Erika Fischer-Lichte, etc. Yo le contesto a Pavlovsky, bueno, voy a estudiar su teatro como comunicación. Y él me mira con cara como de sorpresa, como cierta decepción. Yo me doy cuenta y le digo, maestro, ¿por qué su teatro no comunica?
Me dice, sí, mi teatro comunica, pero no es lo más importante. Y me acuerdo que empieza a decir algo que para mí al principio me aturdió, me di cuenta que no entendía muy bien lo que me decía, pero al mismo tiempo me di cuenta que me estaba abriendo un camino epistemológico diferente, ¿no? Porque él me dice, si yo no hago teatro me muero. Lo peor que me podría pasar es levantarme un día a la mañana y no sentir deseo de hacer teatro. Me paso toda la semana esperando el momento en el que encontrarme con mi grupo para ensayar o hacer función. El momento en el que yo estoy haciendo teatro, el acontecimiento del teatro, es el momento en el que me siento más integrado al mundo. El teatro es mi existencia, me dice Pablo, ¿no? Y entonces yo, por supuesto, me doy cuenta, en el momento tengo que estar atento a lo que me está señalando. Me está diciendo, no es por el camino de la comunicación, sino por el camino de la existencia. Me encuentro con que las palabras que me quedaron resonando, la palabra existencia, la palabra acontecimiento, la palabra subjetividad, la palabra deseo, la palabra grupo, eran muy significativas y yo tenía que tenerlas en cuenta para ver qué hacer con eso. Y es ahí que empiezo a trabajar esto que podríamos llamar una filosofía del teatro, y que después me entero que ya existía como disciplina. Yo empiezo a trabajarla en el año 94, cuando empiezo a trabajar muy seriamente la tesis, y de golpe descubro, como 15 años después, que ya hay un teórico argentino en el año 59 que habla de filosofía del teatro, o sea, antes del auge de la semiótica, y que dice que toma como modelo a la escuela francesa y habla del Centro de Estudios Técnicos y Filosóficos del Teatro, que era un centro que existía en París, fundado por algunos de los referentes más importantes del teatro de Francia. No sé, los fundadores eran Charles Dulin, Jean-Louis Barrault, Louis Jouvet, Gaston Bachelard, Henri Gouillet, entre otros. En una palabra, yo me estaba formulando como algo nuevo, algo que ya venía existiendo y que se había cortado, evidentemente, por el auge de las nuevas disciplinas que se volvió muy pronto hegemónica, que era la disciplina de la semiótica, ¿no? En los estudios teatrales. Entonces, la pregunta fundamental que me hice es, bueno, volvamos a la pregunta por la existencia del teatro. ¿Qué es lo que existe en el mundo en tanto teatro? ¿Qué hay en el mundo en tanto teatro? Y me di cuenta que la única manera de responder esa pregunta, que sería lo que llamaríamos una pregunta de tipo ontológica, era viendo qué construcciones científicas del teatro se habían formulado, ¿no? Lo voy a hacer cortito por una cuestión de tiempo, pero estaba la construcción de la semiótica, cuya ley fundante es que el teatro es lenguaje, el teatro es comunicación, ¿no? El famoso circuito del lenguaje entre un emisor, mensaje y receptor. Estaba la construcción científica de la antropología, que dice que el teatro es un uso tardío de la teatralidad, entendiendo la teatralidad como un atributo antropológico sin el cual no podemos pensar lo humano. Estaba la construcción teórica científica de la sociología, que hablaba del teatro como la construcción de un pacto, un acuerdo social entre partes, y aparecía la teoría de la construcción científica de la filosofía del teatro, que sostenía que el teatro era un acontecimiento, ¿no? En la palabra acontecimiento considerada filosóficamente y con rasgos de singularidad, ¿no? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con el método de las variaciones fenomenológicas del que habla Husserl, podemos decir que hay un acontecimiento que se establece con variaciones, pero como una forma de continuidad,
como si yo les hablara de la continuidad de la producción de la miel en las abejas durante siglos y siglos y siglos. Se calcula que son millones de años que las abejas vienen haciendo miel, es decir, hay fenómenos de continuidad más allá de las variaciones del cambio. Ese acontecimiento tendría tres grandes componentes que se manifiestan en su existencia como constantes. Los podemos encontrar en la tragedia griega del siglo V a.C., en la comedia del arte en el siglo XVI en Italia. Lo podemos encontrar en el teatro de Boulevard del siglo XIX en París, o lo podemos encontrar en el postdrama de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y nosotros le podemos llamar a esas invariantes que no responderían a la idea de una esencia, sino a la recurrencia de una existencia, ¿no? Es decir, algo que persiste por su continuidad en una existencia de acontecimiento, que son tres componentes fundamentales, ¿no? Por un lado está el acontecimiento de lo que llamamos el convivio, que es la reunión de cuerpo presente en territorio, con el cuerpo físico, digamos, con el cuerpo material vivo en el espacio físico, como dice Merleau-Ponty, en la carne del universo, ¿no? El cuerpo entendido como parte del espacio físico y como proyección del espacio físico. Dentro del convivio, alguien con su cuerpo empieza a producir poiesis, lo que Aristóteles llama poiesis, es decir, una construcción con reglas que se apartan de la vida cotidiana, ¿no? Y alguien empieza a observar. Recordemos la palabra espectador, básicamente reenvía a los campos semánticos de observador, atento a la espera de acontecimiento. Esta idea del espectador que pide futuro, ¿no? Que pide proyección hacia el futuro. Entonces nosotros podemos hablar de una suerte de núcleo no esencial, sino al contrario, existencial, que puede tener previsibilidad incluso. Por ejemplo, esta noche yo voy a ir a ver Tartufo con la Compañía Nacional de Teatro. Yo no sé lo que voy a ver, pero estoy seguro que va a haber convivio, estoy seguro que alguien va a producir poiesis con su cuerpo, y estoy seguro que va a haber un principio de colaboración que podemos llamar expectación. Entonces, la filosofía del teatro va a replantear la base de intelección del teatro como un acontecimiento en el que, digamos, por continuidad de existencia, tal vez en algún momento esto se corte, yo creo que no se va a cortar, porque al contrario, no pudo la pandemia con esto, necesita la presencia de la reunión de cuerpo presente, el convivio, dentro del convivio la producción de poiesis corporal, ¿no? Recordemos que Aristóteles dice se puede hacer poiesis con colores, con palabras, con sonidos, bueno, y con el cuerpo, ese es el rasgo característico, y esto creo que es una de las cosas más, de las invenciones culturales más maravillosas de la humanidad, que podemos con el mismo cuerpo con el que vivimos, podemos producir poiesis. Y en tercer lugar, entonces, esta idea de la colaboración del espectador que empieza a observar detenidamente esa producción, y de la multiplicación de convivio, poiesis corporal y expectación surge una zona de experiencia y subjetivación muy singular que podemos llamar acontecimiento teatral. La filosofía del teatro, entonces, ya no define el teatro como lenguaje, sino que excede esa definición. En el acontecimiento hay lenguaje y hay inefabilidad, hay infancia, hay lo que llamaríamos despalabrarse. Lo más probable esta noche, si está bueno el espectáculo, digamos, si me conmueve, si me atrapa, si me compromete, lo más probable es que yo salga absolutamente despalabrado, ¿no? Digamos, esto tiene mucho que ver con las situaciones de intensidad, los acontecimientos de intensidad como el amor, el horror, lo sagrado,
entre muchas otras cuestiones. Entonces, la filosofía del teatro viene de alguna manera a retomar algunos fundamentos de las construcciones científicas anteriores y a reformularlas, incluyéndolas en un planteo más amplio, ¿no? Nosotros en filosofía del teatro hablamos entonces de la posibilidad de reconocer una fórmula cultural o lo que podríamos llamar una invención que se advierte como constante y en las culturas más diversas, porque con variaciones en muchos sentidos esta fórmula de acontecimiento, esta existencia de acontecimiento se puede verificar entre los aztecas, en la cultura japonesa ancestral, en los griots africanos, por ejemplo, en la tragedia griega ancestral, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso un gran teórico, Elie Rosick, llega a sostener que esta fórmula de producción de acontecimiento, porque tiene algo maravilloso y es que posee una memoria institucional, ¿no? El acontecimiento muere y sin embargo tenemos la capacidad de que el acontecimiento regrese bajo nueva fórmula, pero a través de una constante de producción, ¿no? Es decir, yo ayer vi teatro en Buenos Aires, ese acontecimiento murió, pero tenemos una memoria institucional que nos permite generar un nuevo acontecimiento esta noche, mañana, el sábado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la filosofía del teatro trabaja la idea de la posibilidad de reconocer podríamos decir, un acontecimiento cultural de constancia a lo largo de los siglos, que a veces se lo llamó teatro y a veces no. Esto es algo muy interesante. En la Edad Media, por ejemplo, no se usaba la palabra teatro para nombrar el acontecimiento, y el acontecimiento se veía y en prácticas muy, muy diferentes. Lo llamamos a esta base teatro matriz, porque la pregunta fundamental sería: ¿hay convivio? ¿Hay poiesis corporal? ¿Hay expectación? ¿Hay zona de experiencia generada por la multiplicación de esas presencias en el acontecimiento? Y luego estaría otro campo que sería otra aproximación al concepto de teatro, que es lo que llamamos teatro liminal. El concepto de teatro liminal tiene mucho que ver con la capacidad de porosidad que tiene el acontecimiento teatral, y es que hay una enorme cantidad de acontecimientos en los que podemos verificar la presencia, la existencia de convivio, poiesis corporal y expectación, pero mezclado con otros campos de acontecimiento. Tenemos el ejemplo de el deporte, por ejemplo, el ejemplo de la política, el ejemplo de la salud, el ejemplo del rito, el ejemplo de las fiestas, y es más, podemos decir que el teatro nació como un acontecimiento de liminalidad, como esto que llamaríamos teatro liminal. Si nosotros pensamos, por ejemplo, el caso de la tragedia griega, ¿no? Un acontecimiento de liminalidad entre lo que observa Aristóteles como producción de poiesis corporal en reunión en el espacio físico y expectación, pero al mismo tiempo rito dionisíaco y al mismo tiempo fiesta organizada por la polis, ¿no? Es decir, un cruce de acontecimientos en simultaneidad. O, por ejemplo, si pensamos en la fiesta barroca del siglo XVI en Francia, ¿no? Luis XIV bailando la música de Lully en la danza, por ejemplo, del Rey Sol, ¿no? O si pensamos en casos muy concretos del mundo contemporáneo, como por ejemplo el trabajo de los payamédicos, no sé si conocen esos casos, que son los médicos que hacen teatro en hospitales, en
en lugares, digamos, de medicina, de terapia, vinculados a la salud, el caso del psicodrama, o el caso que nosotros observamos en Argentina, y me imagino que también es universal, y es que, por ejemplo, los políticos, las políticas en Argentina, todos estudian teatro. Todos tienen sus maestros de teatro. Yo trabajo en teatro hace muchos años y tengo confianza con los grandes maestros porque nos conocemos ya de muchos años y me llaman por teléfono y me dicen, che, adivina a quién le estoy dando clase, ¿no? Y yo no puedo decir acá, no puedo, porque me dirían, me dirían, che, no te lo cuento más, pero yo no sé si ustedes han visto una película argentina que se llama El robo del siglo, que es una película sobre el robo de Acassuso. Bueno, en un momento los ladrones que están tratando de entrar a un banco a través de unos túneles que son unos desagües, comentan que el Grupo Halcón, que es un grupo de ultraseguridad de casos de violencia extrema, recomiendan que sus integrantes se formen estudiando teatro, porque parece que una de las formas de poder controlar situaciones de emergencia es organizando la mirada del otro, y el teatro te presta saberes. Recordemos, no sé, el caso de Bertolt Brecht, la obra Arturo Huy, donde este mafioso ascendente contrata a un profesor de teatro para que le enseñe a... ¿No? Es exactamente, tremendo, tremendo. Pero bueno, en la película El robo del siglo es muy interesante porque el personaje que hace Francella le dice a sus compañeros de robo, dice, bueno, si queremos que salga bien, tenemos que ir a estudiar teatro. Y se ve una escena muy divertida donde se ve a los muchachos que van a robar el banco haciendo entrenamiento en un encuentro de teatro independiente, ¿no? Es decir, estudiar teatro no para hacer teatro, sino para robar un banco. No sé si me explico. Esto es lo que nosotros llamaríamos teatro liminal, o también lo llamamos transteatralización. Entonces, en principio, nosotros le llamaríamos a esta filosofía del teatro, distinguiríamos que es una gran disciplina basal, a partir de la cual se organizan muchísimas otras disciplinas. Es muy interesante en ese sentido la filosofía del teatro como disciplina y como metadisciplina fundante de otras disciplinas. Y en principio tendría tres grandes líneas, que son líneas muy fuertes. Una primera línea relacionada con hacerle al acontecimiento teatral, esto que llamamos acontecimiento teatral, las grandes preguntas filosóficas, o sea, la pregunta por la existencia, la pregunta por el conocimiento, la pregunta por la ética, la pregunta por la política, etc. Una segunda línea que sería lo que llamaríamos filosofía de la praxis artística, que es la pregunta por qué producción de conocimiento realizan los artistas, ¿no? Es decir, en la autoobservación, en la producción de sus propias prácticas, los artistas se autoobservan y producen conocimiento sobre sus prácticas, y tenemos una gigantesca literatura, maravillosa literatura, que podemos llamar filosofía de la praxis artística, que solamente pudo haber sido escrita por artistas, ¿no? Por ejemplo, no sé, un libro como el de Stanislavski, El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, es un libro que no lo podría haber escrito Freud, por ejemplo, ni tampoco lo podría haber escrito, no sé, Durkheim, ni tampoco Marx, ¿no? Porque hay un campo, digamos, filosófico específico, singular, que nosotros le llamaríamos, entonces, digamos, el artista investigador, la artista investigadora, como generadores de producción de
de conocimiento y de una filosofía vinculada con las propias prácticas, ¿no? Piensen que esto no es exclusivo del teatro, también lo encontramos en la plástica. Por ejemplo, no sé, el libro de Kandinsky sobre el punto y la línea, o los textos de Igor Stravinsky sobre o de Schoenberg sobre el dodecafonismo, ¿no? Y por supuesto los grandes libros de los filósofos del teatro, artistas, investigadores, filósofos de la praxis, no solo de Europa, sino también de Latinoamérica. Pensemos en Enrique Buenaventura, pensemos de Colombia, pensemos en Santiago García de Colombia, en Augusto Boal de Brasil, pensemos en Luis Valdés de México, bueno, pensemos en la Argentina, sus grandes filósofos del teatro como Eduardo Pavlovsky, Mauricio Cartún, Vivi Tellas, etcétera, etcétera. Bueno, y habría una tercera línea fundamental, un tercer tronco de esto que llamamos la filosofía del teatro, que podríamos llamarlo una suerte de filosofía de la ciencia del teatro o epistemología teatral, que tendría que ver con el análisis de las condiciones de producción de conocimiento y las condiciones de validación de conocimiento, ¿no? Yo siento que la filosofía del teatro es muchísimo más productiva en términos de estudios teatrales dentro de estas tres grandes líneas que, por ejemplo, los estudios de la semiótica o de la antropología teatral o de la sociología, porque de alguna manera, como señaló Husserl alguna vez, si pensamos a la filosofía como una ciencia radical, la filosofía es realmente la que se hace las grandes preguntas, es la que va, digamos, al autocuestionamiento crítico más profundo. Y por lo tanto tiene esta capacidad de radicalizar la producción de conocimiento. Y en ese sentido me interesa mucho una reflexión que hace un epistemólogo, Edgar Morin, en un libro que se llama La tête bien faite, o la cabeza bien puesta, creo que se tradujo, si no me equivoco, donde él habla de la distinción entre conocimiento técnico y conocimiento sabiduría, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, la semiótica nos permite ciertos conocimientos técnicos. En cambio, la filosofía del teatro estaría permitiéndonos pensar problemas que tienen que ver más con un conocimiento sabiduría, es decir, como señala Edgar Morin, que tienen que ver más bien con la pregunta por nuestra relación con el planeta, nuestra relación con la existencia, nuestra relación con el destino histórico, digamos, mucho más allá de lo que llamaríamos los problemas técnicos del teatro. Digamos, sin ignorar esos problemas técnicos, los encara, pero los reubica dentro de un plano que me parece mucho más interesante, que es esto que llamaríamos de conocimiento, sabiduría. Y lo último que me gustaría decir, así podemos abrir un poquito la discusión, es el primer gran filósofo del teatro no fue Aristóteles en la cultura griega. El primer gran filósofo del teatro fue un dramaturgo, Sófocles. Hay un libro de Sófocles que está perdido, que se llama Peri Jorú, del que tenemos muy pocas menciones, digamos, muy pocas referencias, pero digamos, un dramaturgo, un artista, es el que produce el primer campo teórico técnico sobre las prácticas del coro, el coro de la tragedia griega, ¿no? Lamentablemente ese texto, por ahora que yo sepa, está perdido, pero conservamos la esperanza de encontrarlo. Y en este sentido es muy interesante que nosotros también reivindiquemos esa historia de lo que llamaríamos el teatro como un acontecimiento perdido.
Vieron que el teatro, al formar parte de la cultura viviente, el teatro está relacionado a la experiencia del duelo. El teatro, y por eso necesitamos de la filosofía, ¿no? Digamos, el teatro no lo podemos apresar, no lo podemos encerrar, no lo podemos cristalizar. Yo esta noche voy a ver un acontecimiento teatral, dentro de un ratito, no me lo pierdo ni loco, porque aparte amo y disfruto mucho del acontecimiento teatral. Y si está muy bueno el acontecimiento, me va a pasar algo que me pasa siempre, que es el momento de decir, che, ¿qué hacemos para conservar esto? Un poco lo de el bolero que dice, reloj, no marque las horas, ¿no? Como diciendo, por favor, suspendan el tiempo y a ver si podemos cristalizar este acontecimiento. Bueno, tanto ir al teatro, sabemos que esa cristalización es imposible, ¿no? Recordemos la diferencia entre las artes in vitro y las artes in vivo, ¿no? Esa distinción de soporte cristalizado y soporte efímero, ¿no? Como dice Badiou, la fotografía como soporte cristalizado, digamos, encierra o inscribe la eternidad en la duración. En cambio, el teatro, como soporte efímero, encierra o inscribe la eternidad en el instante que se pierde, ¿no? Por eso necesitamos de la filosofía, porque no estamos pensando solamente en producción de signos, sino también, por ejemplo, el tema de la pérdida de esos signos, ¿no? Y hay algo en este sentido muy interesante de pensar el duelo, ¿no? Digamos, el trabajo del teatrólogo o del espectador como un ejercicio de duelo. Hay un libro magnífico que escribió un psicoanalista que se llama Jean Alouche. Es un libro que no habla de teatro, pero parece un tratado de teatrología. El libro se llama Erótica del duelo en tiempos de muerte seca. Y es una reflexión a partir de la muerte de un ser querido. Alouche se le muere una persona muy cercana y empieza entonces a revisar las teorías del duelo. Y entre otras, analiza la teoría de Derrida, la teoría de Freud en duelo y melancolía, y llega a una conclusión sumamente interesante respecto de que el duelo consiste en una transformación de nuestra relación con la muerte, ¿no? Dice, la muerte es muerte a secas, no tiene sustitución, ¿no? Ahí cuestiona a Freud, y por lo tanto, en realidad, el único trabajo de duelo que podemos hacer es transformar nuestra relación con la muerte. Eso es lo que vivimos en el teatro todas las noches, y es realmente una fuente de sabiduría maravillosa, porque uno dice, aprendo a transformar mi relación con la muerte en la experiencia, en la epistemología de la pérdida que implica el acontecimiento teatral como cultura viviente, ¿no? Bueno, y una última cosa, le oponemos a convivio la idea de tecnovivio, que es una de las teorías más interesantes, creo yo, de la filosofía del teatro. El convivio sería la relación de dos o más personas en territorio, de cuerpo presente, digamos, en el espacio físico. Es una institución antiquísima, de hecho aparece representada en todas las cosmogonías, ¿no? En el Génesis bíblico aparece la reunión del primer convivio, que sería Adán y Eva. En el Popol Vuh aparece el primer convivio, digamos, no hay cosmogonía que no trabaje la idea de la primera reunión convivial. Y ustedes saben que el convivio es una cultura, esto es un convivio, ¿no? Hay convivios en la iglesia, en la misa, hay convivio en un estadio de fútbol, hay convivio en un aula universitaria, hay convivio en un transporte público, en una casa.
aprendimos a valorarlo en la pandemia, cuando apareció el aislamiento y uno al principio dijo, bueno, qué bueno esto de quedarse en casa, ordenar la biblioteca, ¿no? Pero ya a los 3 meses decíamos, quiero salir, me quiero encontrar con los amigos, necesito viajar, necesito moverme en el espacio, ¿no? Es decir, apareció el convivio como una necesidad y al mismo tiempo la constatación de que el tecnovivio fracasa cuando intenta sustituir al convivio, ¿no? Le llamamos tecnovivio a la relación entre 2 o más personas a distancia por mediación de tecnologías que permiten la sustracción del cuerpo del territorio. También es ancestral, pero no tan ancestral como el convivio. El convivio está en el origen de lo humano. Realmente ya nos vamos al huevo y la gallina, ¿no? A esa aporía del origen. Y podemos decir que el primer tecnovivio tal vez estuvo en las señales de humo de una montaña a otra o en la invención de golpear timbales, ¿no? Para comunicarse a distancia. Y por supuesto la gran revolución del tecnovivio fue el dibujo y luego la escritura. Tenemos por lo tanto artes conviviales o irrenunciablemente conviviales como el teatro, o la música en vivo, en territorio, ¿no? Esto de, no sé, viene Paul McCartney, queremos estar en el estadio donde va a estar Paul McCartney, con él y con la gente en convivio. Tenemos artes irrenunciablemente tecnoviviales, que serían las que implican esta mediación tecnológica, que permite sustraer el cuerpo del territorio, el libro, el cine, la televisión, la radio, la web, el video, etcétera, etcétera. Bueno, y luego tendríamos artes liminales, así como tenemos un teatro liminal, tenemos artes liminales entre convivio y tecnovivio, que es un fenómeno cada vez más común. Por ejemplo, obras de teatro que dentro del convivio instalan procedimientos tecnoviviales, ¿no? Como, por ejemplo, una actriz que está en París y sale por streaming, ¿no? y se incorpora a la acción escénica. O la mezcla de robots y androides con actores de cuerpo presente. O incluso esto lo estamos viviendo cada vez más en nuestra vida cotidiana, ¿no? Estamos... Por ejemplo, suponete estamos en una reunión en convivio, ¿no? Como esta, y de golpe me suena el celular y veo que es un mensajito de WhatsApp de alguien que está en la reunión y que me pone el mensajito, mirá tal, dice, ¿no? Y le mete un emoticón. Entonces vos mirás el mensaje, mirás, suponete, a la persona que te dice que mire, y te empezás a reír por la relación entre el convivio y el tecnovivio al mismo tiempo. Nosotros le llamaríamos a esto acontecimientos de liminalidad, que digamos, los límites se vuelven borrosos o territorios compartidos, territorios comunes, lindes compartidos. Bueno, y para cerrar, me gustaría dar un ejemplo del fútbol, por ejemplo, en relación a esto. No solamente el uso del VAR ahora, sino que vos estás en convivio en la cancha con los jugadores, con el referí, con el director técnico, con los periodistas, y al mismo tiempo estás con el celular escuchando la transmisión de tu relator favorito de fútbol. Pero vieron que últimamente en las canchas además se ponen unas pantallas gigantes y se ve o parte de la transmisión televisiva o situaciones de la cancha, pero atravesadas por la mediación. Los jugadores ahora, por ejemplo, cuando hablan se tapan la boca porque saben que los pueden estar enfocando, es decir, tienen conciencia de la transmisión tecnovivial. Y hay otros jugadores como Ronaldo, por ejemplo, que están todo el tiempo, no sé si lo observaron, mirando la cámara. ¿Y para qué? Para peinarse, ¿no? Cuando lo enfocan, aprovecha y se arregla los pelos, ¿no? Pero, digamos, es interesante esta idea
de pensar el acontecimiento teatral como, en principio, o una resistencia al tecnovivio por la reunión en el territorio, o al contrario, una fusión y tensión con el tecnovivio, con la inteligencia artificial, por ejemplo, en los últimos años, pero desde las reglas de la convivialidad teatral. Bueno, paro acá, porque si no se nos va a ir el tiempo de la discusión y tenemos poco tiempo porque está Tartufo esperando. Tenemos que estar a las 8 en el teatro. Tenemos que estar, sí. Muchas gracias. Muy amables, muy amables. Gracias. Entiendo que la pausa para el aplauso es que hemos quedado despalabrados. Bien, entonces este es el momento para intercambiar con el doctor, cualquier pregunta, cualquier comentario. Doctor Leonardo Díaz. Sí. Yo quiero precisamente retomar la idea del teatro despalabrado, ¿no? Sí. Sí, decía que quiero retomar la idea del teatro despalabrado. Esa idea un poco constituye un reto para lo que sería una filosofía del teatro, para un análisis del teatro, porque coloca al teatro en una esfera de lo inefable que lo hace irreductible al análisis lingüístico. Exacto. Un poco, digamos que usando la metáfora de Wittgenstein, el teatro pasaría a estar del lado de lo místico, más allá de los límites del lenguaje. Me gustaría que repensara. Exactamente. Miren, la realidad cuando uno habilita el acontecimiento como autoobservación también, porque yo no me considero artista, pero sí me considero un investigador participativo, es decir, voy mucho al teatro, soy gestor de teatro, soy crítico, espectador consecuente, no sé, dirijo salas con programación teatral, en este momento el Centro de la Cooperación. Hasta hace poquito fui subdirector del Teatro Nacional Cervantes, que es el teatro, el único teatro nacional que tiene la Argentina, y me encuentro con que cuando uno realmente está fuertemente atravesado por el orden de acontecimiento, y esto puede tener múltiples razones, generalmente uno no puede explicar esas razones, uno pierde la conexión con el lenguaje e ingresa en un estado de afectación, por llamarlo así, un estado de existencia que suele estar muy relacionado a emociones muy diferentes o a la actividad de la memoria o al pensamiento. No lo podemos capturar esto, no lo podemos registrar. Es como una suerte de big data que va atravesando la experiencia del espectador y de la que nos olvidamos absolutamente. Es interesantísimo, por ejemplo, cuando ahora a través de los estudios de neurociencias, por ejemplo, se trata de fijar esa data dura, digamos, o esa big data de qué le pasa a un espectador durante un acontecimiento, y cuando uno mira los datos que aparecen, no sabemos muy bien qué hacer con esos datos, porque son una suerte de multiplicación infinita de estímulos, de afectos, de perceptos, de pensamientos, de relaciones con la memoria, y sobre todo mucha experiencia de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, imagínate vos estás viendo una situación donde aparece en Hamlet el padre muerto, ¿no? Y automáticamente empezás a pensar en tu padre, por ejemplo, desconectás absolutamente del espectáculo. Es decir, si hubo alguna estructura sígnica relevante en ese momento, vos no la percibiste directamente. Digamos, esto en términos de pragmática, ¿no? Poder decir que un espectador percibió determinada estructura sígnica implicaría desnaturalizar el orden de acontecimiento mismo. Yo siento que el acontecimiento teatral se acerca más a la proferición de un estado, más que a la articulación del lenguaje. Yo salgo de ver una obra que me conmovió fuertemente por cuestiones estéticas o políticas o por lo que sea, y me cuesta mucho hablar de la obra, ¿no? Y es más, no me acuerdo nada de lo que vi. Por suerte tengo mi cuadernito donde fui tomando notas y después puedo
con el cuaderno decir, ah, sí, claro, esto pasó y tal cosa. Y también lo que te pasa es que, ponele, te olvidaste de la obra y de pronto estás en tu casa lavando los platos y aparece una imagen de la obra que vos no sabés muy bien dónde se guardó, ni por qué se guardó, ni tampoco sabés muy bien por qué está apareciendo, ¿no? Entonces, yo conecto mucho el teatro con esta idea de la que habla Walter Otto en su libro Las Musas, que es esta idea de la proferición de estados existenciales, que es lo que me dijo Pavlovsky. Ahora lo puedo entender, pero en el año 93 me sorprendió y no entendí muy bien. Él me dice, no va por la linealidad de la construcción receptiva del lenguaje, sino más bien por la idea de determinadas afectaciones que generan una proferición. ¿Se acuerdan esto que dice Walter Otto de el canto como manifestación de la existencia, ¿no? Esta idea tan hermosa de, trayéndolo a algo muy concreto, ¿por qué cantamos en la ducha? ¿No? ¿Por qué cantamos en la ducha? Porque el canto es una suerte de proferición de un estado de bienestar, de armonía con la naturaleza y con el mundo, que hace que empecemos a cantar y ni siquiera nos estemos dando cuenta de que estamos cantando. A mí me interesa mucho, por lo tanto, mucho más que la capacidad de construcción de un espectador, de su relación lingüística con el espectáculo, me interesa mucho más esta idea de un espectador que profiere un estado de afectación existencial, ya sea porque es actor y ama actuar, y esa actuación lo llenó de alegría hasta la próxima actuación, o porque es espectador y ese placer de haber estado participando en ese acontecimiento, que puede ser una tragedia total, ¿no? O sea, no digo que sea un divertimento o una distracción. Le dé un campo de energía y de felicidad a su existencia que lo haga querer volver. Hay una cosa que dice Agamben que me interesa mucho en relación a esto, ¿no? Que yo no sé, ustedes se acuerdan un libro Historia e Infancia de Giorgio Agamben, que él se pregunta si empezamos a ser humanos en el momento en que adquirimos las competencias del lenguaje, o si en realidad ya somos humanos en el momento en que se junta el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Y él contesta, yo creo que ya somos humanos en el momento en que se junta el espermatozoide con el óvulo. Somos infantes, dice, en el sentido etimológico de la palabra infancia. Es decir, no hablamos, no tenemos conexión todavía con la dimensión del lenguaje, ¿no? Y no se refiere solo al lenguaje verbal, sino un concepto más amplio del lenguaje. Lo que me fascinó es que agrega que aunque hayamos adquirido las competencias del lenguaje, seguimos siendo infantes. O sea, hay una zona donde vivimos y no hablamos. Es una zona de existencia que tendría que ver con la infancia, con lo inefable, con el despalabrarse, ¿no? Y que desde mi punto de vista es el lugar más gozoso de la experiencia teatral. Digamos, el teatro se cuece en el fuego de la infancia, no en el sentido de la niñez, sino en el sentido de esa zona de la existencia que se desarticula o que desarticula la relación con el lenguaje. Y eso yo lo vivo como espectador, digo, me autoobservo y digo, sí, aquí hay algo muy interesante. Yo no sé muy bien por qué el espectáculo me interesó, no me acuerdo nada de lo que acabo de ver, realmente estoy totalmente despalabrado y aturdido y tengo un estado de felicidad absoluta por el cual salgo profiriendo con mi cuerpo una especie de alegría existencial que salís y en vez de hablar del espectáculo te encontrás con un amigo y lo abrazás como si el mundo tuviera sentido absoluto. Entonces creo que
tenemos que repensar ese vínculo del acontecimiento teatral porque tiene mucho que ver con el cuerpo. Bien, Martín, acá. Sí, yo entiendo que la expresión artística, sí, yo entiendo que la expresión artística, el conjunto de emociones, sentimientos, vivencias, sí, tiene mucho de intransferible y me parece que por ahí es que debo captar aquello de que la palabra no puede atrapar lo que se llama la vivencia o la experiencia. Exacto. De todas formas, parecería ser como que el concepto de semiótica, ya que usted tenía esa línea. Sí, y la sigo teniendo, ¿no? Sigo estudiando. Vendría quedado mal parado ante lo que sería un discurso artístico, propiamente hablando. Yo soy estudioso de Aristóteles, Platón, y doy clases de estética en el seminario en estas líneas. Y Aristóteles configura tres niveles de discurso. Uno de ellos es el informativo, donde ahí podríamos decir que atrapa lo que se llamaría la verdad, los conceptos, y allí descubre belleza, sentimiento, que sería otra reflexión. Pero hay un discurso que él no lo acepta como lógico, ni lo acepta tampoco como verdadero, que sería como ese discurso que él le llama seductor y también el discurso político, que tal vez por ese juego de las metáforas, de las imprecisiones, o del juego de lo que le llaman la expresión del sentimiento. El término que utiliza es justamente discurso expresivo y discurso apelativo de frente al concepto de política. Entonces, visto desde ahí, no se podría salvar un discurso o lo que se llamaría una semiótica del arte también, vista desde esta dimensión metafórica que no atrapa lo que se llama la precisión lógica de la realidad, porque de hecho entiendo que sí se ha hecho un esfuerzo noble de frente a ello. Sí, exacto, sí. A ver, no, lo que estamos diciendo no es que haya que abandonar la semiótica o que la semiótica no cumpla una función o que haya aportes en esa dirección. Lo que decimos es que hay algo insuficiente en el planteo mismo de la base de la semiótica para pensar el orden de acontecimientos. Y en ese aspecto, yo creo que tenemos que estudiar la semiótica, pero reconsiderarla, reubicarla en un contexto más amplio. Vieron que esta idea de la semiótica como metadisciplina, ¿no? como disciplina de las disciplinas, en realidad yo creo que hay que reubicarla filosóficamente para pensarla desde otro lugar, ¿no? Y en ese aspecto, perdón, yo voy a decir una herejía, ¿eh? No, por ahí te enojas. No te me enojes. O sea, porque la idea no es enojarse, ¿no? Pero yo siempre que leo la poética de Aristóteles y la retórica también, donde él habla mucho, sobre todo en la última parte, compara, por ejemplo, al poeta, al actor y al político, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿habrá ido al teatro Aristóteles? O sea, ¿habrá hecho experiencia de acontecimiento teatral? Porque la sensación es que no, pero no te enojes, en serio, porque no es con vos, es con Aristóteles, Cuando Aristóteles dice, por ejemplo, dice, lo más importante del acontecimiento teatral, esos son mis términos, ¿no? Es el texto. Y si el texto no se representa, no es importante. Y uno agarra y dice, upa, esto es una especie de epistemología del antiacontecimiento. Y fíjate que es impresionante, cuando uno lee la poética, te da ganas de suicidarte y, si existe el otro mundo, hacerle una entrevista a Aristóteles, porque una pregunta sería, ¿por qué no hablas de puesta en escena? ¿Por qué hablas tan poquito del orden de acontecimiento teatral? No es que me lo diga, él dice que es lo menos importante. Bueno, y
la pregunta sería, ¿cómo te atreves a decir eso? Cuando en el teatro eso es lo más importante, el orden de acontecimientos. Entonces, yo siento que hay algo muy interesante y es que Aristóteles no está leyendo el acontecimiento teatral desde el campo de afecciones del acontecimiento teatral. No, ciertamente que no, porque lo que pasa es que estamos en otro mundo, estamos en un mundo de lo que podríamos decir el sensacionalismo. Esto es lo que más impacta y llegamos tal vez a esos conceptos cuando usted habla de liminal y que se habla de lo sagrado, el terror, lógicamente eso no es el lenguaje aristotélico, no es lo que él está tratando de defender, porque él presenta como lo más importante algo que ya Platón había presentado, la experiencia un poco ética en el sentido de, él habla de, ¿cuál es la palabrita? Contra lo que se llama un sentimiento desbordado, el control del sentimiento, habla del carácter y habla del pensamiento y de la dicción expresado en la acción. Lo más importante es la narrativa y la acción. Claro, pero yo entiendo, y lo conozco a Aristóteles, lo hemos estudiado mucho, lo damos en la facultad y demás, más allá de que se pueden tomar posiciones distintas, pero me encantaría leer el libro de Sófocles. Me encantaría leer el libro de Sófocles, porque tengo la sensación de que desde la lógica de acontecimiento, y quiero en ese sentido reivindicar un libro de una maestra francesa que se llama Florence Dupont, que es bravísimo el libro, porque el título ya te lo dice todo. El título dice, porque pensemos que además la poética de Aristóteles se transforma en un protocolo de siglos, ¿no? Por su traducción, su irradiación, los preceptistas, los comentaristas de Aristóteles. El libro se llama Aristóteles, vampiro del teatro occidental. Justamente lo que ella pone el acento sería en cómo Aristóteles desnaturaliza el orden de acontecimiento del teatro. Ella lo coloca, a mí me sirve mucho el pensamiento de esta gran investigadora, Florence Dupont, que ella lo coloca más cercano a la idea de ebriedad. Bueno, ella tiene otro libro que se llama La invención de la literatura, que es un libro donde ella sostiene que el teatro nace como, la literatura nace como teatro, como acontecimiento teatral, ¿no? Por el tema del convivio, la construcción de poiesis con el cuerpo, la expectación y demás. Pero, digamos, yo lo que siento es que a mí me sirve por lo menos mucho más la relación con la fenomenología para pensar el acontecimiento teatral, ¿no? Es decir, esta cosa de habilitar los tres campos, ¿no? Los tres grandes campos de los que habla Husserl, digamos, de la fenomenología en relación a una fenomenología empírica, a una fenomenología abstracta y una fenomenología trascendental, ¿no? Y creo que son herramientas que nos sirven mucho más para pensar el orden de acontecimientos. Y hay algo que a mí me conmueve mucho del teatro, que es esta suerte de convariaciones, porque podemos encontrar, digamos, variaciones históricas muy importantes, pero al mismo tiempo líneas de continuidad. Fíjense, en el teatro siempre hay convivio. En el teatro siempre aparece un cuerpo produciendo, digámoslo rápidamente, mundo paralelo al mundo, mundo que se desvía, metáfora, ¿no? Digamos, pero al mismo tiempo con el cuerpo presente, con la materialidad del cuerpo presente. Y al mismo tiempo aparece la convención, lo convenido, que es empezar a observar atentamente esa producción. A ver, los griegos en el siglo V lo pensaban desde una concepción dionisíaca y al mismo tiempo cívica, política, digamos. Los cristianos lo empezaron a ver de otra manera, ¿no? Con mucha polémica, lo que dice Hans Urs von Balthasar cuando dice
la concepción del cuerpo del histrión como vínculo totémico con las trascendentales del ser, el bien, la belleza y la verdad, ¿no? Usted me ha abierto una nueva esfera de frente a lo que se llama la filosofía del teatro que ya no tenemos en esta noche. Estos tres elementos de convivio, de la expectación, de la poiesis, yo no lo había valorado. Digamos que estaba atrapado en otra visión. Y cuando yo vivo lo que se llama el teatro y el cine, yo no lo vivo aristotélicamente, yo lo vivo más como usted lo está expresando. Eso, tal cual. Las películas que yo vivo, las vivo más bien desde la emoción que desde la reflexión. Exacto. Yo no digo, entonces, yo entiendo que hay una filosofía que yo tengo que atrapar y en la cual yo he estado exento, no lo niego. Lo que señalo es que también Aristóteles tiene un lenguaje que desde su dimensión y desde su nivel hay que saber valorar. Exacto, ¿verdad? No, eso es indudable, ¿eh? Y de hecho, la idea de poiesis, tal como el punto de partida, la tomamos básicamente de él, ¿no? de su poética, ¿no? Y pensemos la fuerza que tiene la disciplina poética, ¿no? Es indudable, indudable. Pero lo que yo siento es que la fenomenología nos abrió un camino. Nos abrió un camino maravilloso y creo que el teatro es un acontecimiento eminentemente fenomenológico. Porque hay algo de la conciencia encontrándose con un campo de alteridad y al mismo tiempo esa idea de la construcción, ¿no? La incidencia del sujeto en esa construcción y al mismo tiempo una zona que nos resulta inaccesible. Creo que podemos hacer incluso una relectura del pasado a partir de estos datos, ¿no? Digamos, como si pudiéramos hablar de testimonios de diferente grado, ¿no? En la construcción de un vínculo fenomenológico con el teatro. Por ejemplo, las cosas que dice San Agustín sobre el teatro, ¿no? Que realmente uno dice, a este tipo el teatro lo enloquecía, lo sacaba de sí, ¿no? Y uno dice, pero entiendo que él lo está contando para utilizar ese dato en lo que sería su conversión y su negatividad posterior hacia el teatro, ¿no? Pero hay algo de ese relato que nos brinda una información. O, por ejemplo, todo lo que dicen los padres de la Iglesia sobre el teatro, ¿no? Que es tan interesante, suponete, por favor, San Ambrosio, no dejen que las mujeres vayan al teatro porque el diablo les entra por los ojos y salen de las funciones embarazadas, cosas así. Y vos decís, mirá, todo esto parece una gran metáfora, pero lo que es cierto es que si San Ambrosio decía esto, es porque el teatro los volvía locos, los alteraba, los daba vuelta, los sacaba de ciertos esquemas, ¿no? Entonces, mi sensación es que podemos releer un poco en esa cuestión y yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo en este sentido con llamarle teatro, como está pasando en este momento, creo yo, por influencia fundamentalmente de los tanques, ¿no? De los tanques empresariales. No sé si ustedes vieron, vos vas a comprar un televisor ahora, y por lo menos en la Argentina, y cuando te ofrecen un plasma grande, se llama home theater. O sea, teatro casero, teatro doméstico. Entonces uno agarra y dice, no, pará, esto es televisión, es otra cosa, digamos. No hay convivio acá. No, dejate de joder con el convivio, que ¿para qué sirve eso? Eso es en la época del mono, es el darwinismo, ¿no? Como diciendo, ya lo superamos el convivio. Digo, ¿a dónde lo superamos? Si lo necesitamos diariamente, el convivio, ¿no? Bueno, último turno breve, que ya él tiene un compromiso. Bien, sí, no. Bueno, yo lo que quiero primeramente es felicitar a esta alta casa de estudios por esta invitación, a este maestro, a este doctor, filósofo del teatro, y esta universidad, pues este tipo de convivio hace falta también para todos nosotros que hemos egresado de teatro precisamente, de la licenciatura,
en teatro. Y hacer una pregunta al doctor, no sé si el tiempo, pero lo más breve posible, dale. Vamos. es qué razón, qué fenómeno produce que para el argentino ir al teatro sea una necesidad como comer, como bañarse, como cualquier, o sea, algo vital. Y aprovechar aquí a todos estos cerebros que están aquí también, estos pensadores críticos también, porque son duchos filólogos, que por qué no nos acompañan a nosotros al teatro para estudiar filosóficamente el teatro dominicano y ayudarnos a desarrollar una filosofía del teatro dominicano, y que el pueblo dominicano también asista al teatro. De los que están aquí, todos estos cerebros, amigos profesores y amigos míos, casi nunca los veo en el teatro. Vayan al teatro, compañeros y amigos doctores también. Vayan al teatro para que el dominicano asista al teatro, como el maestro tiene, lo llama la escuela de espectadores. Y después de cada espectáculo se reúnen en una cantina a tomar y hablar del espectáculo y de muchísimas cosas. Invito a que ustedes hagan lo mismo. No se queden enclaustrados en estas 4 paredes de esta universidad. Vayan, acompáñenos al teatro, porque ahí le encontraremos el sentido de haber egresado de esta universidad y haber estudiado teatro. Gracias. Yo quiero... Podemos aplaudir, ¿verdad? Yo nada más quiero mencionar a un maestro increíble que está allá en la foto, Pedro Enrique Sureña. Si había un tipo que amaba el teatro era Pedro Enrique Sureña, y nosotros yo por lo menos lo leo y lo sigo leyendo y lo admiro, y me parece, además de dramaturgo, un tipo que ha escrito de las páginas más increíbles sobre teatro, ¿no? Y algo que veo como una muy buena señal también es y ya contesto la pregunta, es lo de las academias nuestras de la lengua, o de en mi caso se llama Academia Argentina de Letras, ¿no? O la Real Academia Española. Están incorporando a los dramaturgos, reconociéndolos como escritores, digamos, ¿no? El caso, por ejemplo, acaba de ingresar a la Academia Argentina de Letras Rafael Spregelburg, que es uno de los genios totales que tenemos del teatro, dramaturgo, actor, traductor de Pinter, elegido por Pinter, un teórico del teatro impresionante, ¿no? Además de actor de cine. En el caso de la Real Academia Española acaba de ingresar Juan Mayorga, una otra bestia peluda, que además es también director, ¿no? O sea, tipos que están metidos en la dimensión del acontecimiento. Pero yo creo que en la Argentina, y esto lo digo por experiencia, hace 24 años que hago una escuela de espectadores, el año que viene se cumplen 25 años, me reúno todos los lunes con 400 espectadores a discutir cuestiones de los espectáculos que vamos a ver. Por ejemplo, no sé, hoy es martes, ¿no? Martes. Sí. Ayer lunes estuvieron, por ejemplo, gente del Festival Internacional de Circo Independiente hablando de sus obras, y estuvo gente de, ¿cómo se llama?, de títeres, y la verdad que yo adoro esta posibilidad de estos 24 años de encontrarme todos los lunes, más o menos son unos 35 lunes por año, a dialogar con los espectadores, porque sabemos muy poco de los espectadores. Sabemos mucho de las ofertas de teatro, pero sabemos muy poco de las demandas por parte de ese sujeto que podemos llamar un sujeto complejo. Es un sujeto tremendamente imprevisible en muchos aspectos, ¿no? Ahora, yo reconozco 3 grandes tipos de espectador en Buenos Aires. Uno sería el espectador con el que no se puede contar. Que es un tipo que, aunque vos le digas, mira, te pago $1.000.000 para que venga a la función, no va a ir, porque no le interesa, y con ese espectador no hay que trabajar. A mí me pasa mucho, por ejemplo, de los 400 alumnos que yo tengo, 360 son mujeres. Más o menos, o sea, 10% de varones, 90% mujeres.
Y muchas señoras vienen y me dicen, Jorge, ¿qué tengo que hacer para que mi marido quiera venir a acompañarme al teatro? Y yo le digo, nada, no hagas nada porque te va a sabotear la función. Digamos, como espectador uno lo siente mucho eso, cuando se te sienta al lado un marido que fue a acompañar y no quiere estar ahí porque el tipo se mueve en el asiento, bufa, abre el celular, en vez de mirar para el escenario, mira para los costados, bosteza, hasta por ahí ronca, ¿no? Entonces la idea es, anda con tus amigas, anda con tus amantes, pero no jodas con... Si vos sabés que a él le gusta quedarse mirando la tele, déjalo que mire la tele, ¿no? Digo, hay un espectador con el que no hay que trabajar. Luego estarían los espectadores que consideran la opción del teatro entre la sopa cuántica de los espectáculos contemporáneos, ¿no? La persona que dice, esta semana, ¿qué hago? Voy a escuchar música, voy a ver una exposición, voy a, no sé, al campo, voy a pescar, digamos, piensa el teatro como una opción en tiempo libre y generalmente va al teatro una vez al año con él. Sí. Hay un montón de gente que hace eso y está perfecto y yo los recibo en la escuela de espectadores sabiendo que no van a durar en la escuela, que se van a quedar un tiempito, hacen la prueba y desaparecen. Y después están los espectadores que construyen lo que me dice Pavlovsky, que construyen un vínculo existencial con el teatro. Es decir, es un espectador que siente, como Pavlovsky, que dice, me paso toda la semana esperando hacer teatro. Estos espectadores te dicen, me paso toda la semana esperando ir al teatro, ¿no? O por ejemplo, ahora vienen las vacaciones. Entonces ya los espectadores me están preguntando, che, yo me voy a Barcelona, ¿sabés qué se puede ver en Barcelona? O voy a estar en Mar del Plata, ¿qué puedo ver en Mar del Plata? Entonces, yo creo que esa es la función de las escuelas de espectadores. Yo empecé con 8 personas. Y de 8 a fin de año éramos 20, después fuimos 40, y actualmente tengo una lista de espera como de 1.500 personas que yo no las puedo contener, porque tener 400 espectadores implica estar dialogando toda la semana con ellos. Me mandan mensajes, reclamos, sugerencias, y si vos no les contestás, es horrible, porque te encuentran al lunes siguiente, no me contestaste el mensaje. Entonces, yo creo que hay algo que uno tiene que hacer, que es ir construyendo una inteligencia, digamos. Ir construyendo un grupo, por más pequeñito que sea, que vaya generando una masa crítica con la que se puede contar. Yo nunca soñé que iba a tener, a los 7 años de abrir la escuela de espectadores, ya tenía 400 personas, pero nunca lo imaginé. Fue algo que se fue construyendo y el comienzo fue terrible, porque las principales personas que estaban en contra de la escuela de espectadores eran los teatristas, aunque parezca mentira. Ahora es al revés. O sea, ahora me piden, porque para que ustedes me entiendan, 400 personas van a ver el espectáculo, ya son 400 entradas vendidas. La mayoría de ellos va con alguien, entonces son 600 entradas. Claro, para una sala de 100 localidades ya tenés 6 funciones vendidas. Pero si además a ellos les gusta el espectáculo, empiezan a hacer boca en boca o a escribir por Instagram, reproducen en 10 por lo menos. Entonces, si fueron 600 personas, vos tenés un universo de 6.000 tipos recomendados que van a ir al teatro. Entonces, yo creo mucho en esto de necesitamos hacer una agenda de trabajo con las y los espectadores como sujetos complejos, como agentes del campo teatral, como sujetos de derechos y sobre todo como ciudadanos y ciudadanas. No hay que trabajar con todo el mundo porque puede ser una tarea en vano. Sí hay que trabajar con aquellos que tengan vocación, yo le llamo vínculo existencial. Si me permiten un ejemplo para entender, a mí siempre la teoría me interesa bajarla
a los acontecimientos concretos, ¿no? Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires y estaba firmando un convenio con la Universidad de La Rochelle, de Francia, donde hay una escuela de espectadores enorme que hace Cécile Jeantrain-Breillon, una gran profesora especialista en teatro hispanoamericano. Y viene en una mesa como esta, ¿no? En el rectorado de la UBA, viene la encargada de los convenios, una muchacha joven, doctora, especializada en el tema, y dice, bueno, antes de firmar, preséntense, por favor. Se presenta el rector de La Rochelle, el vicerrector. Cuando me toca presentarme a mí, me dice, usted no hace falta porque yo a usted lo conozco. Yo no la conozco a ella, entonces le preguntó, discúlpeme, ¿de dónde me conoce? Y me dice, mi abuela fue 15 años a su escuela de espectadores. Entonces yo digo, ¿quién era su abuela? Decime el apellido, a ver si la saco. Me dice el apellido y sí, una señora divina, que venía todos los lunes, llueva, truene, estuvimos ahí siempre con ella, 15 años, dejó de venir porque falleció, no sé si me explico, por ahí viene como fantasma, no la veo, no sé, pero lo que más me impactó es, ella solita me dice, todos los espectáculos que usted recomendó, yo los vi porque mi abuela sacaba entrada para mí, para mi hermano, para mi tía y para no sé quién más, ¿no? Entonces, dice ella solita, yo mudo porque yo estaba además muy emocionado con el recuerdo de esta alumna tan querida, y me dice, yo sigo viendo mucho teatro, para mí ir al teatro es como estar con mi abuela, me dice. Eso es vínculo existencial, no sé si me explico. Es decir, aparece algo donde vos necesitás del teatro porque tiene que ver con tu vida, porque tiene que ver con esta proferición de, digamos, no sé si me interesa más un lenguaje u otro o una poética u otra. Hay algo de mi existencia que siente una tremenda felicidad en el contacto con el teatro porque tiene que ver con el vínculo que yo construí a través de mi abuela. Y es una forma de acordarse de la abuela, no sé si... Bueno, esto le llamamos vínculo existencial y yo creo que hay que trabajar para esto. En ese sentido, termino con esto, sí. Las escuelas de espectadores son muy distintas. Ya hemos abierto 92 escuelas de espectadores. Hay escuelas en la cárcel para niños, escuelas de danza, de espectadores, ¿no? En muchos países, como vos nombraste, y todas son territoriales, son distintas, ¿no? De hecho, aquí en Santo Domingo, Lorena Oliva, ¿está por acá? Ahí está. ¿Qué hace Lorena? Hace la experiencia de escuela de espectadores, de su teatro, su grupo, digamos, y lo que quiero decir con esto es... son todas territoriales las escuelas, son distintas, muy distintas, pero tienen 5 rasgos comunes, ¿no? El primero, arman agenda. Por ejemplo, vayan a ver Tartufo, se presenta tal día, ¿no? Entonces la gente se organiza para ir. Eso es invalorable porque no tenés agenda organizada, confiable, por decirlo así, ¿no? Segundo, brindar herramientas de empoderamiento. No para decirle a nadie ni qué tiene que pensar, ni qué tiene que sentir, sino para habilitar al otro en su propia construcción creadora de los espectáculos. Esta idea que llama Rancière de el espectador emancipado. Ustedes recordarán que Rancière dice... yo soy maestro ignorante, es decir, yo sé de qué hablo cuando hablo de teatro, pero no tengo idea qué hacen mis discípulos emancipados con lo que yo les estoy proponiendo. Es más, nosotros de ninguna manera queremos reconocer el lugar de autoridad o de crítico de autoridad del pasado, porque sabemos que eso no funciona. Las escuelas de espectadores que se fundaron en la figura de crítico de autoridad, que no sería el maestro ignorante, sino el pedagogo embrutecedor,
palabra de Rancière, ¿no? El pedagogo embrutecedor es el que se pone por encima, como si yo tuviera mis 400 espectadores y decía, che, ustedes no entienden nada, escuchen que soy yo el que sabe, ¿no? No me queda un espectador, al lunes siguiente no viene más. La tercera cosa, reunir a los espectadores con los artistas para generar una pedagogía del diálogo y de la escucha. Los espectadores escuchando a los artistas escuchando a los espectadores escuchándose entre sí. Eso es para mí otro de los pilares de la escuela de espectadores. En cuarto lugar, generar una masa crítica. O sea, un grupo de gente con la que podés contar para mucho más que ir al teatro. Por ejemplo, no sé, se hace un festival en Azul y decimos, mira, vamos a alquilar 5 micros y nos subimos, tenemos 200 lugares, ¿quién se prende? Y nos vamos, Azul queda en la provincia de Buenos Aires, nos vamos con los micros, inundamos la ciudad de Azul, que es un pueblo chiquitito, una ciudad chiquitita, y tiene una tradición cervantina muy fuerte, ahí se hace el Festival Cervantino, ¿no? Bueno, y lo último, las escuelas de espectadores como laboratorios de percepción y de autopercepción de ese sujeto complejo al que llamamos espectador contemporáneo, ¿no? Es decir, no tenemos herramientas para conocer las demandas, los traumas, las exigencias, las imaginaciones, las pasiones, los deseos de ese sujeto. Y las encuestas no sirven porque las encuestas están muy obturadas por la inefabilidad. Le tenemos que respetar la inefabilidad al espectador. Es decir, un espectador que le cambiaste la vida con un espectáculo y cuando le preguntás, ¿qué te pareció? El tipo te dice, bien, bien. Y vos decís, no le interesó. Y lo diste vuelta, porque lo que pasa es que está en estado de afectación, digamos, está en lo que llamaríamos estado de infancia. A ver, termino. Necesitamos conocer al sujeto espectador de nuestras sociedades. Y las escuelas de espectadores son un lugar ideal como laboratorio de percepción y de autopercepción para el conocimiento de esos sujetos. Y si conocemos a ese sujeto en sus demandas, en sus características, podemos utilizar esos conocimientos para nuestras políticas culturales después, para programar, para editar, para un ejemplo chiquito, y termino con esto, juro que termino. Sí. Estoy en mi casa y me llama el ministro de Cultura de Argentina, el ministro de la Nación, y me dice, mira, vamos a publicar una obra de teatro para bibliotecas populares. Se van a publicar, ponele, 2 millones de ejemplares. Una sola obra teatral. Vos me tenés que decir cuál. Entonces uno dice, qué despelote elegir esto, qué difícil. Pero la idea es, claro, me lo está preguntando porque sabe que yo conozco, de alguna manera, tengo alguna información sobre qué le pasa a los espectadores contemporáneos. Entonces, ¿qué hacemos? Florencio Sánchez, Alejandro Casona, Lope de Vega, ¿vamos a reeditar Fuente Ovejuna? ¿O podemos hacer un Spregelburg? ¿Podemos hacer un Vivi Tellas? O sea, ¿qué está pidiendo la demanda de las personas que van a usar ese libro? Bueno, necesitamos conocer a esos sujetos complejos, porque son complejísimos, me lo demuestra la frecuentación todos los lunes. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Humanidades, Escuela de Filosofía, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Dubati en reconocimiento a su labor en la investigación y estudio de la filosofía y las artes escénicas mediante la promoción y los aportes al fortalecimiento de la teoría crítica del teatro, otorgado a los 22 días del mes de octubre del año 2024
en la ciudad universitaria de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Firman maestro Eulogio Silverio, director de la Escuela de Filosofía, y maestro William Mejía Chalas, coordinador de la Cátedra de Filosofía General. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo ponemos así. Ahí está. Ahí estamos. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Aplaudan ahora. Muchas gracias.